Pascua, ¿sí? Dice, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, en su ministerio, que está en el apogeo, que está allí, creciendo, que está en su plenitud, esperó este momento porque fue preparado para ese momento. Ve llegar a su primo Jesús y a las multitudes y a sus discípulos le dicen, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero vamos a ver por qué él usa esta expresión, por qué es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia sobre la Pascua? La Pascua, antes de Jesús, el pueblo judío, el pueblo elegido, se le ordenaron festejar 7 fiestas solemnes. Y entre esas 7 fiestas estaba la Pascua y los panes sin levadura. Ahora, hay una particularidad tremenda, que la Pascua judía del año 33 después de Cristo es el cumplimiento que Dios planificó antes de la fundación del mundo. No va a ser cualquier Pascua, no va a ser una Pascua más. En el año 33, por así decirlo, o 32 y medio de la era cristiana, algo sucedió en esa celebración de esa Pascua. En ese momento se cumplían o se cumplieron los 2 más grandes anhelos del corazón de Dios. Se iba a cumplir en esa celebración tan especial del año 32 el amor y la justicia de un presente Dios. En esa Pascua se iba a expresar el amor de Dios, pero por otro lado también se iba a expresar la justicia de Dios. La palabra Pascua viene del hebreo Pesaj, que significa pasar sobre o salto. Dice Éxodo 12, versículo 11 y 12, dice, es la Pascua de Jehová. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Dios, al meternos en el contexto, va a liberar a su pueblo, escogido después de 430 años. Y entre los milagros y las señales y los prodigios que Dios está haciendo en ese contexto, el último que advierte a Faraón para dejar libre al pueblo de Dios es la matanza de los primogénitos. Y Moisés se presenta con esta orden: tenés que dejar ir a mi pueblo porque hay juicio sobre los primogénitos de Egipto. Dios pasaría por Egipto para ejecutar un doloroso juicio sobre Faraón y todo su pueblo. La Pascua me habla de un juicio de Dios. Dice Éxodo 12, versículo 12, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así los hombres como las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La Pascua en aquel tiempo manifestaba un juicio de Dios sobre el pueblo enemigo de su pueblo escogido. Éxodo 11, versículo 7 dice, pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Miren qué frase, ni un perro va a mover su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Es decir, va a haber tanta calamidad en ese juicio, va a traer tanto alboroto, tanto clamor del pueblo enemigo de Dios, tantas lágrimas de madre que van a ver su primogénito muerto, aquello que le costó sudor, dolor, lo van a ver muerto el hijo del mismo Faraón, el descendiente, el futuro Dios de la tierra, iba a morir
en esa ejecución y iba a provocar en el pueblo de egipcio un gran alboroto, pero dice la palabra que en el pueblo de Israel ni la lengua de un perro se va a mover, como que todo va a seguir en paz. ¡Wow! ¡Wow! El pueblo será de Dios intocable. Habrá calamidad en la tierra, pero el pueblo de Dios estará en paz. La celebración de la Pascua fue la manera que Dios planeó para que este juicio no alcanzara al pueblo de Dios. Éxodo 12, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios iba a pasar con el ángel de la muerte, visitando a cada uno de los egipcios, matando a los primogénitos, pero cuando pase por alguna casa donde la sangre del cordero, del ritual de la Pascua, esté manchada en el dintel de la puerta, el ángel de la muerte pasará de alto, pasará sobre esa casa. De ahí la palabra Pascua. El ángel de la muerte no tocará al Hijo de Dios, no tocará al israelita, porque la sangre del cordero pascual es la señal de que en esa casa hay hijos de Dios. Y el ángel de la muerte tiene que saltar. Pascua. Dios traería liberación de la esclavitud en una forma milagrosa. Sin embargo, cada israelita tendría que celebrar la Pascua. La condición es que el Hijo de Dios, el israelita de aquel tiempo, tenía que celebrar la Pascua. Se le tenía que revelar que había una orden de parte de Dios que lo podía salvar del ángel de la muerte. Tenía que sí o sí manchar su dintel con la sangre del cordero pascual. Interesante, porque vamos a ver que todo lo que estamos hablando es una sombra, una prefigura de lo que sucedió en la misma persona de Jesús. Esto fue antes de Jesús, pero es la sombra de lo que Jesús encarnó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero es interesante que en esas casas, en ese pueblo escogido, había gente que no era tan buena de conducta. Pero aún así la sangre del Cordero hacía que pase por alto el ángel de la muerte. Es interesante la aplicación de saber que no es por obra, no es por tu buena conducta, es por la sangre del Cordero que el ángel de la muerte no te tocará. Es gracia de Dios. Tal vez allí en esa casa había gente rebelde, gente que se quejaba ante Dios, pero la sangre del Cordero los salvaba de la muerte. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, estoy en el Nuevo Testamento, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Juan 1:29 dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero Pascual. Es la sangre de Él la que quita el pecado del mundo. Ahora sabemos que esta primera Pascua, la de la que hablábamos, era apenas una sombra proyectada de un gran suceso y evento que íbamos a vivir: la muerte y resurrección de Cristo. Sucedería 1500 años después de lo que sucedió en aquel mundo de Egipto y los israelitas. Dios planeó que la Pascua sea el inicio de una nueva etapa y una nueva vida en su pueblo. Después de 430 años de esclavitud, el pueblo, producto de la calamidad de ver Faraón, su hijo primogénito, muerto, le dice a Moisés, ok,
se me van rápido de acá. Le abre las puertas. Usted conoce la historia, después se arrepiente. Y después el Mar Rojo se los traga a él y a todo el pueblo. Pero comenzaba una nueva etapa para el pueblo de Israel. En Cristo se comienza una nueva etapa en tu vida. Cuando vos aceptás al Cordero que quita el pecado del mundo, en tu corazón se inicia, se abre, hay una apertura, una nueva etapa en tu vida. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y aquí nos denota o nos demuestra Jesús que hay una esclavitud interna en nuestro corazón, que ya no es un pueblo material o terrenal que nos oprime, sino que hay algo que está sucediendo dentro del corazón en nosotros, que nos tiene atado, que nos tiene esclavo. Y que necesitamos esa liberación como el pueblo de Israel la vivió más de 500 años atrás. Jesús dijo, todo aquel corazón que está esclavo a un pecado es reo, es esclavo de esa adicción, es esclavo de ese pecado y necesitas ser libre. Y yo soy el Cordero Pascual que puede darte esa liberación. Segunda de Corintios 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. El día 14 de Nisan, no me quise meter tanto en la enseñanza bíblica porque le puedo hacer una confusión, un desorden. Esto es un estudio del CELíder, del seminario. Pero el 14 del mes de Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo, el 14, ¿sí? El cordero tenía que ser sacrificado. Por eso esa Pascua del año 32 y medio, 33 después de Cristo, no iba a ser cualquier Pascua. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Para que usted sepa y para que el pastor intencionalmente le siembre una curiosidad y una duda. Si esta sería la semana pascual, a esta hora ya el sol poniéndose debajo del horizonte estaría muriendo Cristo. Ahora, porque estaría comenzando el día jueves 15 de Nisan, que es una fiesta solemne anual y en la cual el judío no podía hacer nada. Y va a estar jueves, día y noche, o noche y día mejor, viernes, noche y día, sábado, noche y día, y se cumpliría las 3 noches y los 3 días que el Señor estaría sepultado. Y el domingo, cuando la mujer, o las mujeres, María, la primera evangelista, se encuentra con la tumba ya vacía, la piedra que ya no tapa esa tumba, ya Jesús ya estaría resucitado. Desde la hora sexta de ese día de Nisan, pongámosle que es este miércoles, da la casualidad que hoy es día miércoles. Pero en aquel tiempo, cuando se pone el sol, ya pasa al otro día, no es a las 12 de la noche. Nosotros en el calendario greco-romano, sí, a las 12 de la noche ya pasa a ser el otro día. En aquel tiempo, cuando el sol se ponía sobre el horizonte, ya pasaba el otro día. Entonces ya estaríamos en el día jueves. A la hora 12 del mediodía, y si quiere un detalle más, a las 9 fue crucificado.
pongámosle hoy a la mañana, a las 9, toda la madrugada padeciendo. Es decir, la última cena la pasaron ayer a la noche. A la hora 12 del mediodía empezó a haber tinieblas y duró 3 horas hasta la hora 9, 3 de la tarde. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y muy pegadito ahí Jesús se entrega al Espíritu y tiene que hacer todo rápido porque le llega la puesta del sol y comienza un día solemne y lo tienen que sepultar rápidamente. Por eso la orden es: quiébrenle las piernas. Pero cuando los soldados romanos, expertos, asesinos, vieron el cuerpo colgado allí de Jesús, cuando lo iban a quebrar, antes le clavan una lanza para comprobar si estaba muerto y dice que sale sangre y agua. Científicamente está comprobado que es una muerte de agonía. Cuando uno muere con un peso de agonía, de depresión, la sangre se licúa a tal punto que se combina con el agua del cuerpo, y cuando la lanza es traspasada en su costado, dice que sale agua y sangre. Jesús muere de agonía, de todo el peso del pecado. Y cuando le están por quebrar las piernas, ya ven que su cuerpo está realmente muerto. No le podían quebrar las piernas o los huesos, porque la profecía decía que ese cordero no se le iban a quebrar los huesos. A los otros 2 le quebraron los huesos, ahí las rodillas para que el cuerpo caiga y una vez por toda el diafragma presione los pulmones, se quede sin aire, se asfixia y muere. Jesús ya estaba muerto, ya había entregado el Espíritu. En ese mismo momento la justicia de Dios cayó sobre Jesús. Dice Hebreos 9:22, ¿por qué había que ver a un cordero inmolado? Dice: sin derramamiento de sangre no se hace perdón de pecados. No hay perdón de pecados. Hebreos 9:22. Esta era la cultura. Y nos remontamos al antiguo pacto, cuando el sacerdote tenía que presentar ofrendas de paz y de perdón por el pueblo. Lo hacía a través de un cordero. Lo presentaba en holocausto delante de Dios, porque así era la orden. La sangre de ese cordero, de ese holocausto, era la puerta para que Dios diga: se le perdona un año más al pueblo sus pecados. Pero ahora Cristo es la representación de ese cordero y es el sacrificio una vez y para siempre, nos dice la palabra. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar por la desobediencia tuya y mía, de Adán y de los que vengan más adelante. Porque la paga del pecado, de la desobediencia, es muerte. Alguien tenía que morir, y no era cualquier cordero. Tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero que sea casi perfecto, por así decirlo. Y Cristo se personificó en ese cordero. Éxodo 12:7: y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en la que han de comer. La sangre debía ser puesta como señal para que el juicio, la muerte de los primogénitos, no entrara a esa casa. Efectivamente, cada persona que aplica la sangre de Jesús a su vida y apropia por fe la Pascua, el Cordero Pascual que es Cristo, y la celebra a su favor por Cristo, no enfrentará juicio ante Dios. Dios no está hablando de tu conducta, está hablando de que te apropies del Cordero Pascual en esta noche. Y que esa sangre que costó una vida santa, vos la puedas apropiar
y puedas arrepentirte delante de Dios, pedirle perdón y esa sangre limpiarte de todo pecado eternamente. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuiste rescatado de esa horrible vida, con la sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Esto lo cita Pedro 1, 18 y 20. Pero no solamente Dios trae juicio sobre el Cordero, sino que también expresa el amor por su pueblo, porque alguien tiene que morir y escogió a su Hijo. Ese lugar era tuyo y era mío, pero Él escogió a su Hijo. Y su Hijo voluntariamente dijo: acá estoy, papá, yo pago por ellos. Nuestra salvación tuvo un costo altísimo para Dios, su propio Hijo, pero para nosotros es gratis. Es gratis, porque el precio lo pagó Él. Solo tenés que apropiarla por fe. De esta decisión va a depender tu destino eterno. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es por capacidad tuya, porque sos malo o sos bueno, porque sos carismático, no. Pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es la expresión máxima del amor. Entrego a mi Hijo por vos. Por un lado, vengo a hacer justicia para que no te vayas al infierno. Y alguien tiene que pagar, pero tengo que derramar justicia. Vengo con juicio. Pero en vez de caerte a vos, Jesús toma ese juicio y ese castigo. Pero por otro lado, también en ese mismo acto, Dios está diciéndote: te amo. La Pascua nos recuerda el tremendo amor de Cristo por nosotros. Su muerte y su resurrección nos demuestran que es un Dios de palabra, de un Dios que cuando suelta una palabra la cumple, cueste la vida, cueste lo que cueste. Termino con esta cita extraordinaria. Isaías 53. Métase en esta palabra. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Ahora yo tengo paz. ¿Por qué? Porque cayó sobre él el castigo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, hizo la que quiso. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, lo cortaron. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos años, y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Isaías 53. Cuando uno ve la pasión de Cristo y ve las últimas horas, los últimos momentos, en más de una ocasión, cuando Él es atado, cuando es flagelado, cuando su piel se desgarra, hasta los huesos se notan, en muchas veces vemos la posición de un cordero. Él era el cordero que quitaba el pecado del mundo. Y aunque no lo entendíamos, Él nos abrió la puerta al cielo. Esta Pascua significa que ahora hay un puente. Ahora hay un puente. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús ahora es un puente. Es ese salto. Ahora puedo pasar por Él y llegar al Padre. Iglesia amada, viví la verdadera historia de la Pascua, primero en tu corazón, a sabiendas de que ese pecado, esa maldad, ese hábito que te condena, que te culpa, hay una sangre que tiene poder para pasar el juicio de Dios por tu maldad. Y eso lo recibís por gracia. Y sentiste liberado. Yo te invito a ponerte de pie, iglesia.